Bien, muchas gracias al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, al CERALE, por este cuarto seminario internacional en el cual pues la organización donde yo trabajaba, puesto que ya estoy jubilado, formó parte en sus inicios de esta iniciativa. Por cierto, el segundo seminario se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde pudimos producir un texto interesante denominado Políticas Públicas, Democracia y Democracia en América Latina, del análisis a la implementación. Es un libro que lo pueden encontrar por la editorial Miguel Ángel Porrúa por internet. Felicidades a los organizadores. Me toca a mí exponer este tema, que es parte de una publicación que próximamente estará circulando por allí, sobre innovación pública. La innovación pública para que los funcionarios públicos y los ciudadanos actúen con saberes cívicos. Ese es el tema del libro. Entonces me toca a mí, o el objetivo de este paper es la relación entre la innovación social, las políticas públicas o en el marco de la innovación pública. Esto es importante porque la innovación pública no es la innovación en el sector público, y esa diferencia la vamos a ver en el transcurso de la exposición. Partimos, perdón, más o menos este es el itinerario de los 30 minutos, 29 minutos voy a hablar, de la exposición de hoy, ¿no? La vinculación primero entre la innovación social y la política pública. Entonces, fíjense que hemos venido insistiendo que hoy vivimos en un mundo que en gran medida es otro. Eso no tiene discusión. Economía global, economía basada en el conocimiento, predominancia de la tecnología en la visión del mundo y en las prácticas sociales, debilitamiento de los estados nacionales, disminución de la autonomía directiva de los gobiernos, democratización generalizada y exigente, creciente independencia y a la vez interdependencia de las personas y sectores sociales, pluralidad cultural, etcétera. En este sentido, la innovación social es respuesta a todas estas mutaciones. La innovación social, según Chater, no es más que un fenómeno complejo y multifacético donde pululan desde iniciativas de economía social, emprendimientos sociales e iniciativas de responsabilidad corporativa, innovación abierta, Open Innovation, crowdfunding, hasta la multiplicidad de prácticas creativas y culturales que surgen de movimientos y grupos sociales. Entonces, el concepto de innovación social cuenta con un campo fértil en las tecnologías de información, fundamentalmente en las herramientas web 2.2, que son las herramientas que permiten a los ciudadanos producir sus significados. No son receptores de los significados que les da el gobierno, que les da otro tipo de poder, sino que se plantea la interacción por la producción del significado o del contenido de esos significados. Entonces, el concepto por tener el campo fértil en las tecnologías de información,
cumple con un conjunto de retos a la altura de la globalización. Primero, lograr que la idea misma de innovación social sea permeable intersectorialmente entre las distintas esferas como la sociedad, el sector privado y el Estado. Segundo, determinar en qué medida está vinculado el éxito de procesos asociados a la innovación social al logro de la inclusión y la cohesión social. Y tercero, cómo puede ser reforzada la innovación social a partir de la innovación pública. Entendido entonces, en estos términos, la innovación social se convierte en una actividad que genera valor para la sociedad, introduce productos, servicios, procesos novedosos. Tercero, satisface una necesidad social con mejores soluciones que las anteriores. Y cuarto, produce cambios favorables en el sistema social. Por otro lado, la innovación social es un recurso que puede usarse de diferentes formas. Primero, a través del emprendimiento social. Segundo, a través de la innovación ambiental. Tercero, a través de la cohesión social. Cuarto, a través de la cooperación y modelos de negocios innovadores. Más o menos tenemos acá los recursos de la innovación social y las plataformas de acción colectiva que permiten pues generar en cada recurso un conjunto de acciones. De manera pues que la innovación social, viéndolo de esta manera, la vinculamos con la política pública. La innovación social no está suelta o no debe estar suelta. Estas prácticas de acción colectiva, las que están allá, proporcionan a la innovación social la oportunidad de identificar problemas y a su vez proponerle soluciones que sirven de insumo a las prácticas o a los problemas públicos a través del itinerario de la formación de la política pública. Entonces, cuando estudiamos la innovación pública, tenemos que comprender esto, porque la política pública o los resultados de la innovación pública son insumos de la política pública, en otras palabras. Entonces, ya ahí entramos al campo de la política pública. Y aquí vemos la política pública, yo puse así en el tema, en el título de esta ponencia, Política Pública 2.0. Pues la política pública justamente la que se vincula con estas tecnologías de información, fundamentalmente la web 2.0. Entonces, cuando estudiamos la innovación pública, tenemos que comprender el cómo la política pública es decidida e implementada para ver si la innovación social es facilitada o restringida. Hay una variedad de enfoques teóricos que estudian la política pública. En general, el análisis de la política pública está unida a la orientación de lo que el gobierno tiene la intención de hacer, lo que realmente hace y por qué lo hace. Cuando nos centramos en la innovación pública, se buscan tres enfoques clásicos en la política pública. O cuando estudiamos la política pública, nos enfocamos en tres enfoques clásicos que han existido en la política pública. El primero, que tiene la intención de comprender la democracia y el poder. El segundo, analizar el proceso de la hechura de la toma de decisiones. Y el tercero, cómo la política pública es implementada. En otras palabras, la primera
es comprender la democracia del poder, se estudia a través del modelo pluralista, el pluralismo democrático, que no es más que grupos de interés, los grupos de interés que influyen en la hechura de la política pública. Es el clásico triángulo de hierro, ¿no? Y la comunidad de políticas, practicado mucho en la democracia americana. Segundo, el proceso de hechura de la toma de decisiones en el sector está dado por los forjadores de política como hacedores de decisiones racionales en la perspectiva del rational choice. Esto pues está muy vinculado a las teorías de la elección pública, al nuevo institucionalismo a través de los costos de transacción, y estudian pues la política pública sobre principios estrictamente económicos. Costo-beneficio es lo que interesa de la política pública. Hay un tercer enfoque, que es el enfoque de cómo es implementada la política pública, y las perspectivas clásicas pues son la de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. Y esto pues ha dado, es la que ha sido más estudiada en términos académicos por los trabajos de Wildavsky y Pressman en cuanto a la política, a la hechura, a la implementación de la política. Pero hoy aparece otro enfoque, que lo llamamos el enfoque estudiado a partir de las redes para la co-creación de las políticas públicas, que plantean que la administración pública requiere hoy el significado de redes en la arena local y sus dinámicas colaborativas en la innovación, el bienestar y la prosperidad. Estos factores clave en el juego incluye el liderazgo local, capacidades institucionales, relaciones de confianza, el significado de la historia y la narrativa en esos contextos, los datos del área local, las relaciones de redes, el reconocimiento de la interdependencia entre los mundos social, económico, natural, el capital humano, etc. En este sentido, los gobiernos se les facilitaría tener las siguientes tareas para el logro de políticas públicas derivadas justamente del aprendizaje e innovación sociales. Los gobiernos tienen que garantizar la sostenibilidad de la innovación social. Los gobiernos deben fortalecer las capacidades institucionales para liderar procesos de desarrollo social y económico. Por la vía de la administración pública incluyente, los gobiernos no deben subestimar las capacidades de cambiar el mundo de un grupo de personas y empresas comprometidas en espacios digitales con distintos conocimientos y distintos grados de especialización para desarrollar proyectos conjuntos. Los gobiernos también, al innovar en sus políticas públicas, dan por hecho que los diferentes sectores sociales, ciudadanos, organizaciones sociales, empresas, proponen, argumentan y debaten los distintos problemas y soluciones en la colaboración abierta. Y los gobiernos impulsan o deben impulsar la conectividad y el uso de las herramientas Web 2.0, tanto en la sociedad como en la administración, en el gobierno. Lo importante aquí es que el usuario de estas tecnologías son todas las personas que utilizan Internet y sus herramientas. Así también la oportunidad de colaborar activamente en la creación de contenidos y no solo en acceder a ellos. Y permitir la participación de los usuarios y tercero, desarrollar redes sociales. Autores como Meyer, Burger y Eber plantean esto. Ellos dicen que los ciudadanos utilizan el Internet y las aplicaciones del Web 2.0 para facilitar la participación en la política pública con la intención de apoyar o socavar las políticas gubernamentales. En la participación política
dirigida a influir en la toma de decisiones políticas y en la agenda setting, y en la participación social para aumentar el capital social. Este es el cuadro donde yo más o menos le adicioné este último, ¿no? En todo esto hay un proceso sociopolítico administrativo donde en la participación política hay innovación social y co-creación de la agenda pública. En la participación en las políticas públicas hay co-creación de agendas gubernamentales, y en la participación social hay co-creación en el diseño e implementación de las políticas sociales. Ese es el esquema de estos autores, que me permití retomarlo para darle explicación a esto. Entonces, el uso de la web 2.0 en la promoción de las políticas públicas, en el sistema político y en la democracia electrónica, como le quieran llamar, nos lleva a concebir la política pública como un proceso político de interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales, y no como un concepto meramente gubernamental. La política pública, o el concepto de la política pública, es un concepto público, no es un concepto meramente gubernamental. Entonces, el punto de partida, dice Parsons, Wade Parsons, no Talcott Parsons, el punto de partida en el debate sobre las políticas públicas debe ser el análisis acerca de lo que se entiende por lo público y el resultado del desarrollo de este concepto en la teoría y en la práctica. Pero también, como lo precisa Subirats, la utilización del poder político es lo más importante para resolver los problemas colectivos, que constituye el objeto esencial del análisis de las políticas públicas, ya que la noción de esta hace referencia a las interacciones, alianzas y conflictos en un marco institucional específico que tiene como objetivo mejorar la calidad de las decisiones públicas de los gobiernos en sus dimensiones esenciales. La calidad institucional de la decisión, que se refiere al respecto de los valores públicos plasmados en las constituciones nacionales, a las normas legales de la vida asociada y a los resultados de la deliberación pública sobre temas de interés entre el ciudadano o los ciudadanos con el gobierno. En esta perspectiva, las políticas públicas crean su propio juego político porque se conciben como un microescenario diferenciado, poblado de estructuras político-administrativos, valores y actores específicos, públicos unos, privados otros, que se corresponden con el respectivo ámbito de problemas, necesidades y oportunidades, pero reconstruido, recreado por las características y el estilo de esa política. La política pública, entonces, no sería formulada, legislada e implementada desde la base de la racionalidad y los hechos solamente, sino como el resultado del interjuego del poder político, los valores culturales, las prioridades y el conocimiento de los hechos sobre problemas y soluciones. Es por ello que la construcción social del potencial de los ciudadanos que son beneficiarios refiere a la imagen, estereotipos y creencias que confieren identidades en la gente y los conecta con otros como un grupo que son posibles candidatos a recibir el beneficio de la política. Política y valores son partes inherentes al diseño de la política pública. En esta dirección, innovar y co-crear en las políticas públicas implica que en el ciclo de ellas se crean espacios digitales que, combinados con los presenciales, tampoco vamos a negar los presenciales,
permite a los diferentes actores que intervienen, interactúen directamente entre ellos y colaborar para la identificación de problemas sociales y de sus soluciones, y así como coproducir contenidos colectivos y aprendizaje social. Aquí tenemos el ciclo de las políticas públicas, el concepto de cada ciclo. Tenemos los actores que participan en cada ciclo, tenemos las actividades realizadas y tenemos pues las herramientas web 2.0 que los actores utilizan en cada ciclo. Ese es lo que yo denomino la política pública 2.0. El auxiliarse de estas herramientas para poder hacer decisiones fundamentales, decisiones que vayan en función de producir valor público, producir decisiones que produzcan valor público. No obstante, mientras que el Internet como tendencia apoya y fomenta conductas prosociales por el bien de una comunidad o una sociedad, simplemente el proveer un ambiente en línea no conduciría automáticamente a la participación y la colaboración. Se requiere del esfuerzo cívico de los actores, ya que la co-creación de la política pública se discuten, o en la co-creación de la política pública se discuten y deliberan públicamente, primero, objetivos como la equidad, la eficiencia, el bienestar, la libertad y la seguridad. Segundo, problemas vistos en la perspectiva de símbolos, creencias, valores, intereses, decisiones. Y tercero, soluciones que brindarían la política a los ciudadanos como incentivos, leyes, hechos, derechos y poderes. Así pues, la web 2.0 y las redes sociales, por una parte, abren canales de comunicación directa entre ellos y por la otra generan contenidos a partir de las agendas públicas. Se logra pues realizar la promesa de responsabilidad de los ciudadanos que se involucran en este proceso. Vamos ahora a ver lo que pasa en una evaluación de política pública y cómo es importante la evaluación de la política pública, el concepto de co-creación, el concepto de co-innovación, el concepto del auxilio de las herramientas web 2.0. Aquí vemos las características de las evaluaciones. Hay dos tipos de evaluaciones, una evaluación como innovación pública y una evaluación rígida. Los actores pues participan en una y en otra de diferentes maneras. La definición del problema a evaluar es diferente, la perspectiva de la evaluación es diferente, como pueden ver. Los atributos, las técnicas y los criterios de legitimidad son diferentes. Entonces, este es un ejemplo de cómo en una fase de la política pública la innovación, la co-innovación, la co-creación, la aplicación o la aplicación de estas herramientas de tecnología nos pueden ser útiles para lograr un significado interesante. Aquí vemos, entramos pues para finalizar, para hablar de la innovación pública. Tendríamos que referirnos primeramente al concepto de la innovación en el sector público. Yo parto de que la innovación en el sector público es diferente a la innovación pública, porque la innovación en el sector público refiere a la innovación en el gobierno, mientras que la innovación pública, y es importante aclarar esto, quiere decir
ir más allá de lo gubernamental. Implica compromiso cívico que expresa en términos colaborativos o que se expresa en términos colaborativos entre los funcionarios, el sector privado, los ciudadanos, las organizaciones civiles, para la co-creación de métodos, técnicas y habilidades haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación web 2.0. Vale la pena dejar claro que esta innovación debe apuntar a producir cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos que contribuyan a generar valor público. Es decir, una parte importante de lo que hace el sector público es prestar servicios públicos relativamente estables. Eso es cierto, pero la innovación pública, además de esto, apuesta a una relación de colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales para el impulso de decisiones y políticas públicas que logren el mejoramiento del aprovisionamiento de los servicios públicos con nuevas soluciones. Y acá vemos entonces el cuadro comparativo, el cuadro diferenciador entre la innovación en el sector público y la innovación pública. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de la innovación pública? Las políticas públicas, la administración pública y el gobierno relacional, llamado también gobierno abierto, llamado también muchas cosas, pero me gusta más el término gobierno relacional. Un gobierno flexible, un gobierno que abre hacia los diferentes actores. Estamos co-creación de métodos y técnicas, habilidades, el objetivo de las políticas públicas, el objetivo de la administración pública y del gobierno relacional, y abajo pues el espacio social de la web 2.0, como lo pueden ver, desde el Open Data hasta pues el Wikis, el Wikipedia, etcétera, todas esas herramientas que permiten no solo las redes sociales, sino también las formas como la gente logra producir el contenido de sus significados. Ya sabemos que hoy la organización burocrática, entonces, para concluir, la organización burocrática cerrada y clásica tiende a cambiar, dado a las reconfiguraciones sociales, tecnológicas, políticas y económicas en la era de la información. Claramente la burocracia, como lo dice Fontaine, la democracia que formó la base del Estado moderno está ahora fuera de moda en muchos sentidos, pero aunque modificado por las tecnologías de la información, cada uno de los elementos de ese Estado siguen siendo centros de análisis, los centros de análisis. Entonces, el cambio que afecta a las estructuras más profundas del Estado burocrático requerirá considerablemente negociación política y el cambio cultural. Aquí es importante lo siguiente, el concepto de valor público. Mark Moore, un profesor de la Universidad de Harvard, fue el pionero en desarrollar este concepto, el concepto de valor público, pero él dice, el concepto es muy interesante, él dice, el gobierno genera el valor público. Eso es interesante. Hoy hay una discusión, y dice, dado a la luz de la innovación pública, es que dice que no solo el gobierno genera el valor público, sino la colaboración entre el gobierno y los otros actores son los que van a generar el valor público, ¿no? Entonces, en el gobierno, y esa es una cita de Enderman y Hall, en el gobierno 2.0 o en el gobierno relacional, el valor público ya no tiene que ser proporcionado solo por el gobierno. Puede generarse por la producción colaborativa entre los distintos organismos públicos, así como el sector privado, grupos comunitarios o ciudadanos. Este es un punto importante. Entonces, la innovación pública como una herramienta conceptual nos está llevando a redefinir otros conceptos.
Para concluir, bueno, estos son los impactos de los procesos abiertos en la innovación pública, como el crowdsourcing, las redes de innovación centradas en el usuario, el open source y la producción entre iguales. Todo eso pues abre el camino para que las herramientas Web 2.0 se desarrollen. Así concluimos con lo siguiente, para que no me estén jalando la oreja por acá. Aquí tengo varias cosas, por ejemplo, las aplicaciones del Web 2.0, ¿no? Son herramientas que los ciudadanos tienen. Y tenemos pues lo siguiente. En este contexto, entonces, de innovación pública, los servidores públicos tienen una actitud, o deben tener una actitud más alerta y con capacidad predictiva para atender de mejor forma a los ciudadanos que sirven. Esto se lograría a través del uso intensivo de los datos que los gobiernos poseen y que van exponencialmente en aumento en los próximos años. Producto del avance de la digitalización de procesos y archivos, de la Internet de cosas, ¿no? Con sus miles de sensores dispersos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Así pues, un gobierno que responda a la innovación pública debe contar con las siguientes capacidades. 1. Infraestructura de conectividad, con poderosas redes de banda ancha que permitan la circulación de grandes cantidades de datos. 2. Datos abiertos. 3. Algoritmos o modelos, que no es más que modelar la gran cantidad de datos para convertirlos en conocimiento, manejados por los ciudadanos para sus análisis, sensores autorizados, despliegue de sensores de todo tipo en las ciudades y zonas rurales que permitan medir y monitorear todo tipo de información en lo que se conoce como el Internet de cosas. Incluso los dispositivos móviles de las personas, las pantallas, etc. El Internet de cosas es interesante porque hoy hasta nuestros automóviles están conectados. Están conectados. En la casa estamos conectados con las pantallas inteligentes. Aquí estamos conectados. En todas partes estamos conectados. Es un término que también está apareciendo en la discusión esta de la innovación pública, que es el Internet de las cosas. Entonces, para concluir, para no quitar más tiempo, insistimos que para que la innovación pública logre incidir en mejorar algo que se está haciendo y que desee profundizar su impacto en la gente, adaptar una idea probada y verdadera en un contexto, así como desarrollar algo totalmente nuevo para los objetivos de las organizaciones públicas, se requieren de 3 tipos de capacidades. Por un lado, desde la organización pública, las referidas al manejo de los espacios digitales. Por el otro, las capacidades para sostener y darle solidez a la organización pública en términos de cultura y valores y creencias organizacionales. Fontaine dice que no es la tecnología lo que nos impide transformar e innovar, son los obstáculos organizacionales e institucionales que deben superarse. Y tercero, lo relacionada con el citizen source, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Tenemos entonces el planteamiento de que estas capacidades, si se quiere, institucionales y ciudadanas, son las que deben prevalecer para que la innovación pública se convierta en un elemento que impulse valores públicos, que impulse verdaderas decisiones que vayan a resolver los problemas o las necesidades de los ciudadanos. Por una parte, ideas ciudadanas e innovación, administración colaborativa, democracia colaborativa, citizen sourcing,
y nos lleva pues a un gobierno relacional, a un gobierno abierto. Son las capacidades que digo yo pudieran ser interesantes. Y esto es que no se requiere solamente de las herramientas tecnológicas, porque de nada vale un ciudadano pasivo con herramientas tecnológicas. Se necesita un ciudadano con herramientas democráticas, ¿no? Con compromiso cívico, inteligencia cívica, control social, participación colaborativa. Esas dos nos llevan a ver que el gobierno y la sociedad pueden generar la co-creación, la co-innovación, la coproducción para generar la innovación pública. Thank you very much. Obrigado. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios del público presente. ¿Aló? Bueno, la consulta es bien específica. Pensando en que más allá de la, o sea, valorando la discusión que se puede generar en estos espacios donde uno profundiza la participación de los ciudadanos para el codiseño de políticas públicas, donde las instituciones se vinculan, y tomando este supuesto de que existe una red colaborativa con incentivos a implementar las cosas que se diseñan. A nosotros, al menos en el Centro de Sistema Público, lo que nos pasó en un proyecto de investigación fue justamente lo contrario, que no, por más esfuerzos que se hicieron por diseñar herramientas tecnológicas 2.0, comunidades virtuales, etcétera, costó mucho evidenciar que se lograron cambios concretos a partir de lo anterior. O sea, está bien, todo se documenta, todo queda como porque acá también hay una base súper fuerte que la innovación, claro, que la innovación social, la innovación pública, sean en un lenguaje explícito, por decirlo de alguna forma, bien documentado, etcétera, que eso llegue a implementarse. La pregunta entonces es, ¿cómo desde este enfoque uno puede hacerse cargo de buscar evidencia que efectivamente se van a lograr cambios concretos? ¿Sí? O sea, que el impacto, dices tú. Claro, en el fondo, en pocas palabras, si subo la plataforma y que todo esto funcione, ¿cómo puedo evidenciar a posteriori que efectivamente se generaron cambios? ¿O cómo uno podría hacerse responsable? Sí, ese es el punto, ¿no? De todo tipo de innovación. Si se está generando el proceso de cambio, si se están modificando actitudes, si los servicios públicos están llegando con eficiencia al ciudadano, eso es medible, eso se puede medir, pero eso es un proceso. El cómo logramos medir el impacto de una innovación en la sociedad. De un sistema pensado así, no de la innovación per se, del sistema que genera esta innovación. ¿Cómo podemos monitorearlo al final? ¿Cómo sabemos que está funcionando? ¿Por la participación? ¿Por el número de iniciativas? Hay mucha, fíjate tú, por eso yo dije acá, en esto, y lo que pasa es que el libro que está por salir, yo utilizo un término que se llama saberes cívicos. Y los saberes cívicos justamente, lo digo, hay que innovar la innovación. Innovar la innovación implica que las herramientas democráticas funcionen para que tenga impacto aquello, ¿no? ¿Y cuáles son los saberes cívicos? Bueno, el compromiso cívico, el compromiso que tiene no solo el ciudadano, sino el compromiso que tiene el funcionario público ante lo público, ante el interés público, ¿no? Eso es clave. Temprano hablaron acá de los incentivos. Los incentivos es interesante porque el interés público es el primer incentivo que hay en la administración pública. Yo trabajo en base al interés público. Ahora, que me pagan extra por esto, bueno, ya eso es una línea de riesgo.
que hay entre el incentivo y la corrupción. Y te lo digo por la experiencia mexicana, ¿no? La corrupción viene dada en México en una gran parte justamente por eso. Porque al funcionario le dicen, bueno, usted va a tener un incentivo monetario, 500 pesos mensuales, es nada. No, bueno, ¿qué hace este funcionario? Sobre todo los medios altos. Buscan consultores que hagan trabajos, por ejemplo, en la Secretaría de Obras Públicas, que es donde hay más dinero. Esos consultores no los someten a licitación, sino tienen sus consultores. Entonces, bueno, te doy este trabajo, consultor A, te doy este trabajo, consultor B, te doy este trabajo, consultor A, y se van a mochar. Mochar en México quiere decir me vas a dar el 10, el 20 o el 30%. ¿Ve? Entonces, ese es un tipo de incentivo que no está tipificado en la ley, pero está legitimado socialmente en la administración, el 10%. Entonces, eso es importante, el compromiso cívico que pueda tener un funcionario y los ciudadanos, ¿no? Lo otro es la inteligencia cívica, que está muy vinculada con la inteligencia colectiva. Cuando hablamos de redes, eso no es más que conocimiento que fluye y viene y que se convierte y que es sistematizada por las redes mismas. Eso es inteligencia colectiva. Ese es un capital que hay que canalizarlo. Lo otro es el control social. El control social lo entendemos aquí como el control que tienen los ciudadanos en las políticas públicas, en el proceso de la política pública. Monitorear el desarrollo de la política pública. Si se están desviando recursos, si están cumpliendo con el objetivo, etcétera. Ese es el control social. Porque si en el trayecto de la política o del programa no hay honestidad, vamos a hablarlo así, la política no va a cumplir con el objetivo. Y eso forma parte también del compromiso, pero es un tipo de acción colectiva que tienen los ciudadanos conjuntamente con los funcionarios, también puede ser. Y lo otro es la participación colaborativa, el otro saber público. La participación colaborativa. Ya hoy la participación tiene otro concepto. Ya participamos colaborativamente porque mi expertise, tu expertise y la expertise de todos la ponemos a la disposición del valor público. Ese es el punto. Entonces, es colaborativa porque nos permite co-crear, permite co-innovar. Diferente a otro tipo de participación ciudadana, que son legítimas, otro tipo de participación ciudadana, las marchas, esto, aquello, eso es legítimo. Pero en cuanto a la innovación pública, la participación colaborativa se tiene que ver en este sentido, en la co-creación. Voy a traer mi español de aeropuerto. Muchas gracias por esta presentación, porque para mí es una producción de una imagen, una imagen de un gobierno que no existe, que se puede existir, un gobierno abierto y un compromiso cívico. Y me parece importante porque este tipo de imagen es la imagen inversa del
de la imagen de una administración con public management. Es esta capacidad de producir un conocimiento a propósito del interés común. Esta mañana había una interesante conferencia con los pagos. Hay que pagar más. Es una imagen de cost and benefit. Lo que produces es la imagen de un funcionario que trabaja con un sentimiento de colectividad. Así es. So, la motivación es esta motivación, no es el pago. Es esta capacidad de relacionar. El problema es que con el gobierno electrónico, por ejemplo, he cerrado mis ojos y en Francia, por ejemplo, yo veo el gobierno, la administración electrónica pagando mis impuestos. So, es web 1.1, es not web 2.0. Ese es punto 1. Sí, sí. Yo pago mi impuesto sí. dentro de 2 minutos. Así es. Estoy feliz porque no hay papel, hay nada. Tengo papeles, mi carta para conducir en 3 minutos. Pero para mí es nada. Es una transformación electrónica, de re-engineering sí. de administration. Lo que tú produces es totalmente diferente y es como Martin Luther King, I have a dream. Sí, tengo un sueño. A propósito de la administración. Sí, muchas gracias. No, pero fíjate que lo que estás diciendo es cierto. La innovación pública es diferente al gobierno electrónico. El gobierno electrónico se relaciona con la innovación en el sector público. Sí. La web 1.0 recibe solamente. En la web 2.2 producimos el significado de las cosas. Producimos todos, el gobierno, todo el mundo. Ahí es donde está el punto. Sí, pero los funcionarios no lo quieren. No, claro. Claro, esos son uno de los grandes desafíos que por motivos del tiempo, eso fue uno de los grandes desafíos que iba a decir acá, pero por el tiempo no lo dije. Los grandes obstaculizadores de todo esto es la misma burocracia, ¿no? La otra imagen. Ese es pero bueno, esto es yo creo que la innovación pública es un proceso novedoso que nos los está poniendo el desarrollo de las tecnologías de información y que poco a poco la conectividad nos va a llegar a nivel general. Muchas gracias.